Buenos días a todos, bienvenidos a otra entrevista de Mon Parcours en France. El día de hoy tenemos a Carolina. Carolina, mucho gusto. Gracias, Gina, por la invitación. Me encanta estar aquí en este espacio y poder compartir un poquito de mi experiencia aquí como mujer migrante en Francia. Claro que sí, el día de hoy vamos a contar todo el parcours educativo de Carolina y cómo ella vivió este proceso de migración, todo este proceso de inserción también laboral en Francia y bueno, un poco también de la integración cultural que ella tuvo en el país. Entonces, para empezar, cuéntanos, Carolina, háblanos de ti, un poco de quién eres tú, en qué andas, cuáles son tus proyectos en este momento. Bueno, pues nada, Gina, ¿quién soy yo? Soy Carolina, soy colombiana, llegué a Francia hace 6 años, un poquito más de 6 años, llegué a la ciudad de Rennes a hacer mi máster y luego me moví a París. Aquí llevo ya hace 4, casi 5 años en París. Vine para estudiar, hacer mi máster en marketing internacional. Yo en Colombia ya tenía mi carrera profesional en negocios. Y bueno, pues quería continuar mi educación, mis formaciones profesionales, así que pues tomé la decisión, me vine para Francia y pues desde ahí obviamente ha sido un camino de aprendizajes, un camino de muchos retos, pero también un camino también de gratificaciones y de cosas buenas. Entonces, para mí es muy importante poder compartir ese tipo digamos, de experiencias que tal vez le puedan ser luz y guía en el camino de otros. Claro. Y en general eso es Carolina a nivel profesional, pero bueno, Carolina ya a nivel, ya si lo hablamos a nivel un poco más personal, soy una loca por los libros, adicta a leer, adicta a los podcasts también. De hecho, recientemente lancé un podcast que se llama Ellas Inspiran Podcast y es un espacio para mujeres en donde hablamos de diferentes temas de empoderamiento personal, de carrera profesional, de emprendimiento femenino y también hay una sección especial para las mujeres migrantes donde se intenta como también hablar de temas que puedan ser guía y luz en el camino de las mujeres, con temas que también le pueden servir a los hombres, pero que obviamente pues hay como ese enfoque femenino. Entonces soy amorosa también del tema y la lucha femenina, de que unidas somos más fuertes y de que unidas podemos generar más cambios, unidas y unidos, porque también gracias a esos hombres que son increíbles en nuestras vidas también podemos hacer muchísimo más y como seres humanos, entre hombres y mujeres podemos hacer muchísimo más. Eso me gusta mucho. Digamos que en efecto todo el proyecto de Mon Parcours en France no es solo para mujeres, sino también para hombres y es precisamente para contar las diferentes experiencias educativas que cada uno de los latinos o de los hispanohablantes ha tenido acá en Francia. Entonces Carolina nos contaba pues detrás de cámaras que su idea principal no era venir a Francia. Entonces cuéntanos, Carolina, ¿cuál era la idea inicial y por qué cambió y terminó siendo Francia? Pues la verdad es que ya pasó, fue hace muchos años, entonces también hay cosas que ya empiezo como a olvidar o a dejar un poco al lado, pero ahorita si te digo, no sé en qué momento cambió el plan, no recuerdo bien. En un inicio mi idea siempre fue, quiero hacer un máster, quiero seguir con mi educación. No, yo quería, ¿sabes? Estaba segura que quería hacerlo en el extranjero y yo decía, bueno, cogí un mapa y dije, ok, ¿qué países a mí o qué lugares me interesan? Yo dije, pues Estados Unidos, en donde la mayoría va y hace su educación. Yo dije, ok, muy bien, la educación es de muy buena calidad, pero culturalmente tal vez no me siento muy identificada en esa cultura. Entonces dije, no, a mí me encantaría que fuera en Europa. Así que yo dije, bueno, que yo sé hablar español, sé inglés, entonces tengo que escoger un país en donde pues en alguno de los dos idiomas. No quería España porque dije, bueno, quisiera retarme un poco más y quiero tener esa experiencia en otro idioma, esa experiencia multilingüística, poder como que salirme un poquito de esa zona de confort. Así que mi idea original era irme al Reino Unido. De hecho, hice procesos en el Reino Unido en 3 universidades, pasé en las 3 universidades, ya estaba casi todo encaminado a que
estuviera allá. De hecho, mi camino iba mucho para Escocia, para la Universidad de Glasgow, en donde estaba ya había sido aceptada, ya estaba, tenía que solo decir sí y ya seguir el proceso. Cuando a última hora me aparece, digamos que una escuela en Francia, que tenía también convenio con mi universidad en Colombia. Yo soy de una universidad de La Sabana. Okay. Entonces, como que, claro, empecé a ver y dije, ok, Francia, pero yo nunca había considerado Francia en mi opción. ¿Por qué? Porque yo decía, si me voy a Francia, pues tengo que estudiar en francés. Y Claro. yo no tenía nada, digamos, tenía nivel cero en francés. No conocía absolutamente nada del francés. Digamos que sabía tal vez el bonjour, el merci y ya. Y bueno, entonces yo dije, bueno, Francia no lo consideré, pero aparece esta universidad, una École de Commerce, entonces son universidades privadas y que ofrecen la posibilidad digamos, de formarte en inglés, Okay. en el idioma, digamos, internacional, que pues es el inglés. Así que yo dije, bueno, pues súper, porque puedo estudiar en Francia en inglés y Claro. además que también te venden esta parte de que vienes a estudiar en inglés, pero estás en Francia, entonces vas a aprender francés. Claro, claro. Entonces ahí digamos que en el papel es muy interesante. Perfecto, Es ¿no? perfecto Una porque tú dices, ganga. no, me voy, hago un máster y o sea, no es algo bilingüe, sino ya entonces saldría como trilingüe. Entonces, obviamente, pues eso ya hace que los ojitos brillen un poquito más. Y sumado que también, pues Francia siempre ha sido un país que a mí personalmente me ha gustado. Culturalmente, yo soy una persona que ama el tema histórico y para mí Francia era como la cuna de la historia. Yo sé que no, todos los países y todos los lugares del mundo tienen Claro. historia, pero era una historia que a mí me gustaba mucho y conocía un poco de Francia en el papel. Entonces yo decía, bueno, pues ¿por qué no tener esa posibilidad? Así que hice el proceso. Y efectivamente al final tenía que decidir entre los dos lugares y dije, no, pues a mí el tema de ir a hablar otro idioma es algo que creo que pesó muchísimo en ese momento y por eso tomé la decisión de venir a Francia y bueno, ese fue el camino. Ok, en efecto, muchas veces creemos que las personas tienen todo definido desde el inicio y dicen, yo quiero Francia y me caso con Francia y desde el inicio lo averigüé y no, salen estas posibilidades en el que tu camino estaba siendo más hacia el lado de países anglófonos y de la nada te ofrecen otra oportunidad que tú dices, wow, la oportunidad de mi vida, porque entonces algo trilingüe. Pero entonces, como siempre hablamos de este proceso migratorio, ¿no? Una cosa es lo que soñamos y otra cosa es la realidad con la que nos encontramos. Entonces, ¿cuál fue esa realidad de choque que tú dijiste, llegué a la universidad y dijiste, wow, esto no era lo que me habían vendido en el folleto? Bueno, la verdad, digamos que pues no fue como un choque en sí porque como ya pues seguramente muchas personas saben, pasamos por el famoso duelo migratorio y al Claro. inicio pues llegas como a una especie de luna de miel, entonces yo al inicio veía todo maravilloso, yo amaba, yo salía, yo veía todo perfecto, iba a la escuela, todo maravilloso, pero como es un duelo, pues siempre tiene las subidas y las bajadas, es una Claro. montaña rusa. Entonces fue con el tiempo que ya empecé a darme cuenta que obviamente las diferencias culturales pues pesan y que obviamente el llegar sin tú hablar el idioma local es muy difícil. Mm. Entonces aquí quiero como dar esa recomendación a la gente que quiere venir a Francia o Claro. inclusive que quiere ir a otro lugar y que van a estudiar en un idioma en el que tal vez mucha gente lo maneja como el inglés, pero que no vas a hablar el idioma local. Mi consejo Claro. número uno e importantísimo es aprende el idioma antes de irte o por lo Mm. menos ten unas bases que te puedan ayudar a mejorar esa socialización y ese proceso de adaptación, porque al final el duelo migratorio es gran parte porque también tienes que salir de tu zona de confort en donde Mm. estabas, tienes que Sí. cambiar lo que tú eras y adaptarte al nuevo lugar. Claro. Y si tú no puedes hablar con la gente, ¿cómo logras adaptarte? La única manera para hacer conexión con la gente es hablando. Y si no puedes hacerlo, pues es difícil. No estoy diciendo que sea imposible, yo sé que hay muchos casos, mucha gente que ha llegado sin el idioma y le ha ido muy bien y a mí pues me ha ido bien igual. Pero sí diría que si yo tuviera que regresar el tiempo y decir
¿qué cambiaría? A pesar de que no me arrepiento de nada, porque creo que he crecido bastante y tenía que ser como fue ese proceso y estoy agradecida con eso, pero si tuviera que decir qué puedo cambiar, sí sería ven con el idioma, Claro. apréndelo. Porque evidentemente yo en la escuela pues todo era en inglés. E incluso fue hasta un choque en el tema del inglés, como yo te comentaba antes de iniciar aquí. El choque fue de que, bueno, tú llegas con el inglés y nosotros aprendemos el inglés hablado por nativos. Claro. Pero cuando llegas a una escuela tal vez internacional, en donde tienen profesores de diferentes lugares del mundo, recuerdo muy bien que a mí mis primeras 2 semanas las pasé fatal en la escuela, porque yo entraba a clases y yo pues me imaginaba que iba a escuchar el mismo acento que había aprendido, digamos, del británico, del americano o del australiano, y no, me estaba enfrentando tal vez a diferentes acentos que yo tal vez no conocía. Nos queda difícil en nuestro propio idioma, es decir, Total. nos queda difícil a veces entendernos entre nosotros como latinos o algunas partes, algunas áreas de nuestros países. En nuestro propio idioma nos queda difícil identificar esos acentos y entenderlos. Imagínate cuando ya es un segundo idioma o un tercer idioma. Entonces es aún más difícil. Yo me enfrenté a tener que tener clases con personas, por ejemplo, no sé, de franceses, que obviamente ellos hablan con un acento francés, así como nosotros hablamos con un acento el inglés también, pero es diferente ese acento, es diferente el acento de una persona de la India, de una persona de Bangladesh, de una persona de África, de algún país de África. Claro. Entonces esas primeras semanas sí fueron un poquito como frustrantes, porque yo salía de las clases y yo decía, ¡ah! Estoy muy mal en inglés, yo creo que nunca aprendí nada, yo creo que no sé qué voy a hacer, yo ahora cómo voy a sobrevivir, porque es que salía y a veces de verdad no entendía mucho. No. Y yo decía, carajo, y salía y bueno, ahora Carolina, vamos al supermercado y ahora francés. Yo, no. ¿Cómo hago? Tenía que sacar no sé, cosas que nosotros en nuestra zona de confort la vemos tan sencillas como ir a pedir una SIM card para comunicarnos por teléfono. Para mí era un reto enorme. Claro. Para mí el tener que decir, hola, es que puede venderme una SIM card y cómo hago el proceso, yo duraba preparándome como si fuera una entrevista de trabajo horas antes para saber qué tenía que decir, y al final terminaba sacando el celular y mostrando, por favor, ayúdame. Claro. Entonces, sí, ese tema del idioma sí es bastante, para mí es primordial. Y el tema también de, ok, vienes a una escuela internacional, también tienes que venir con la mentalidad que tal vez no vas a encontrar los nativos y que también va a ser un reto en el idioma en el que vas a estudiar. Claro. Y que tampoco te frustres en el proceso, porque a mí me pasó, yo me frustré. Y entonces, ¿qué pasaba? Ya después yo iba a las clases súper predispuesta, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo era como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a perder esto, Y pues obviamente eso que hace que te bloquee más el cerebro, y a mí me bloqueaba mucho más. Y fue un proceso un poco difícil al inicio, con un choque un poco fuerte, a pesar de que estaba en mi luna de miel, porque estaba disfrutando también la Belle Vie aquí en Francia. Sí, pero que sí es una recomendación que le daría mucho, de que te pueden decir, ven a estudiar, no importa, estudias en inglés, aquí vas a aprender. Generalmente las escuelas de negocios aquí te dan 1 hora de inglés a la semana, una hora de francés, perdón, a la semana, y con eso no aprendes tampoco. No, eso no es suficiente. De hecho, no es suficiente. Hay muchas personas que imagínense, si estás en el proceso de estudiar en tu escuela de negocios, te dan 1 hora de clase de francés, ven que no es suficiente, entonces hay personas que sacan de su dinero otra vez para pagar cursos extra de francés. ¿Y en qué horario? No, pues tocará en la noche porque en la mañana estudio, pero entonces también tengo que trabajar, ¿no es cierto? Sí. Porque ya el dinero no te alcanza para estar acá. Total. Entonces todo esto se vuelve una pelota de necesidades, que hablábamos incluso fuera de cámara, de que cuando tú reaccionas en la necesidad, tomas las peores decisiones. Sí. Tomas las peores decisiones, ¿no? Entonces, ese estar en la necesidad es estar buscando todo el tiempo, tengo que resolver ya, no tengo el tiempo. Y como estás viviendo en la necesidad, entonces no te pones a planificar, a planear, ¿qué tengo que hacer? Tengo el tiempo para planear lo que voy a hacer,
tengo que aprender francés, el horario. No puedo tener horario para aprender francés porque estoy estudiando en el École de Commerce. Y aparte me está dificultando el inglés. Sí. Entonces son tantas cosas que uno no lo piensa antes de venirse, pero que en efecto sí es importante hablar de que por solo mera integración es hablar el idioma, hablar el francés y tener al menos un B1 o mínimo un A2, que uno pueda, por lo menos como tú dices, ir a la tienda y preguntar algo, porque en efecto esta falacia... Y no tener un ataque de ansiedad cada vez que tienes que ir a comprar una cosa. Sí. Vas a ir a la boulangerie solo a pedir un pan y ya te está dando ansiedad porque tú dices, si les hablo en inglés entonces me van a mirar mal, porque sí pasa en Francia cuando hablas inglés. Muchas situaciones te van a mirar mal y te van a cortar y te van a poner una barrera y te van a decir, no hablo inglés. Y puede que la persona hable inglés, pero ellos ya están en un modo en el que se sienten tan irrespetados, y ahí es cuando hablamos de la integración intercultural, ya se siente tan irrespetado el francés de que la primera persona que siempre viene habla en inglés y uno dice, pero estás en mi país. O sea, tienes que aprender el idioma y adaptarte a mi país, ¿no? Total. Que es diferente tal vez en las zonas turísticas, que si tú vas al Museo del Louvre o a la Tour Eiffel, pues obviamente ahí van a haber personas que se sienten más cómodas hablando inglés y están acostumbradas a los turistas. Pero las personas del día a día y del cotidiano, normalmente no van a tener problemas con ellos. Total. ¿No es cierto? Ahora, el proceso, ¿cómo viste tu proceso de las clases? Como era tan difícil toda esta parte del acento en inglés, ¿cómo fue tu proceso para aprender y lograr terminar tus años de estudio? O sea, digamos que fue difícil en el sentido de que, bueno, estaba en el duelo migratorio, el tema de la gestión emocional, tal vez uno no viene con todas las herramientas, porque uno viene con la ilusión de que todo va a estar perfecto, pero no se prepara para lo que tal vez no puede salir perfecto, que en la mayoría de los casos es así. Creo que a nadie puede decir que su proceso ha sido maravilloso y perfecto 100%, como tampoco podemos decir que ha sido lo peor, o sea, cada caso es diferente. En mi caso, era estar en esa angustia de, bueno, tengo que enfocarme en el máster porque no puedo perderlo, es mucho dinero detrás de eso. Y bueno, muchas también proyectos, esperanzas, tú llegas con una mochila llena de sueños y con muchas expectativas. Entonces es como hay esa presión tuya misma que te pones. Hay también la presión de, carajo, no estoy entendiendo, y empieza este tema mental de, tal vez soy yo la del problema, yo no entiendo, yo estoy muy mal en inglés. Y después con el tiempo me di cuenta que no, que es que no era la única. Claro. Yo sentía que yo era la única que no entendía. Cuando ya con el tiempo empecé a hablar con gente y me di cuenta que éramos muchos que estábamos en la misma situación. Pero entonces como también hay un tema de falta de red de apoyo y que a veces venimos los latinos, como yo tengo una pareja francesa y él algo que detesta y dice es que los colombianos y los latinos, y más que todos los colombianos, sufren de penitis. Todo les da pena. Sí, entonces no hablamos y es como, ay no, qué pena que tal digan que yo soy bruta, entonces no, esta chica no sabe. Entonces claro, todos nos guardamos y todos estamos viviendo tal vez el mismo proceso y todos estamos como, no, pero todo está bien, mentiras. Todos estábamos igual confundidos. Bueno, no sé si todos, pero bueno, yo creo que muchos. Eso, y sumado a que tengo que aprender francés, pero me dan una sola hora en la escuela. Sí, ok, tomamos cursos por fuera, independientemente, yo compraba libros, escuchaba, yo hacía de todo, pero tu cerebro no da tampoco para tanto, tu cerebro tampoco podemos sobreexigirnos cuando estamos con una presión de dejamos nuestra zona de confort, dejamos nuestra familia, dejamos nuestra red de apoyo. Estamos aprendiendo nuevos códigos sociales, nuevos códigos culturales. Estamos intentando entender las clases, entender los acentos. Estamos intentando entender el modelo educativo que es diferente, que difiere de nuestro país. Estamos intentando hacer una vida social sin tener bases. Estamos con 1000 cosas y además agreguemos, le toca aprender el idioma. Estamos intentando, entonces son muchas cosas que al final pues agobian. Y a mí en su momento me agobió y fue solo hasta que ya dije, ok, bajémosle un poco y como también no juzgarme tan duro, fue lo que me ayudó. Tener más empatía contigo misma. Exacto. Entonces yo, ¿qué hice? Pues bueno, yo dije, no, pues en las clases pues me toca
full concentración. También es el tema de que nos exigimos y pensamos que todo tiene que ser perfecto desde el inicio y no. Claro. Yo ya a las 2 semanas siguientes ya empecé a cogerle el tiro a los acentos y a decir, porque ya le entiendo más lo que está diciendo. Ah, está diciendo overall y no overall, ¿sí? Y yo, ya empecé a entender un poco más cuáles eran los acentos y asimilarlos mucho más. Y ya empecé a darme cuenta que no era yo la del problema, ni tampoco la otra persona. Es que hay acentos y la comunicación es diferente. Claro, es solo adecuarnos al acento de la persona y también adecuarnos al modo y el sistema educativo al que estamos llegando. Como hablábamos también fuera de cámaras, es que nos exigimos mucho y claro, nosotros acabamos de llegar a un país nuevo, a una cultura nueva, a una universidad diferente, a una forma de sistema educativo diferente que es muy diferente al de Colombia o al de cualquier otro país y queremos que ya todo sea perfecto. No, tenemos que darnos un tiempo de paciencia con nosotros mismos y con nuestro cerebro de decir, me estoy acoplando, me estoy acoplando. Y ya como tú dices, 3 semanitas, 4 semanitas después uno dice, bueno, ya la estoy navegando mejor, ¿no es cierto? Y entonces ahí hablamos un poco de estas diferencias entre el sistema educativo francés y colombiano. En este caso colombiano porque Carolina viene de Colombia. Cuéntanos, ¿cuáles son esas diferencias que tú notabas entre tu experiencia estudiando en Colombia y acá en Francia? Bueno, yo hablo, digamos, desde mi experiencia personal. Yo no quiero generalizar. Hay muchas personas, tal vez sus procesos han sido diferentes y cada quien pues lo vive de su manera. Yo vengo de una universidad en Colombia que tiene un tipo de educación bastante, digamos, de alta educación, alta calidad. Tienen un sistema educativo, a mí se me hace que el sistema educativo en Colombia es muy bueno. Creo que lo subestimamos completamente. Total. Y pensamos que lo bueno está afuera y en realidad lo bueno también está adentro. Cuando tú sales, te permites ver digamos, la otra cara de la moneda, te das cuenta y dices, carajo, en realidad sí en Colombia hay buena educación. Obviamente yo estoy hablando desde un privilegio de que pude acceder a una educación privada. No todas las personas pueden acceder de pronto a ese tipo de educación. Tampoco estoy diciendo que la educación pública no la tenga. Tenemos universidades públicas que son buenísimas en Colombia, que tienen una educación de altísima calidad, que son increíbles y estoy segura que tienen mejores modelos educativos que muchas universidades en otros lugares del mundo. Pero también hablo desde el privilegio porque sé que no todo el mundo puede acceder a educación primero y a educación de calidad, seguro. Claro. Y cuando yo llego aquí, mi choque fue también ver ese tipo de educación diferente que se maneja aquí, que tampoco está mal, solo que es diferente. Entonces uno, digamos, las diferencias que encontré de primero fue que, obviamente, yo no sé, en mi caso, yo en Colombia cuando estudiaba, yo me la pasaba de 7 de la mañana a 7 de la noche estudiando, yo era súper, o sea, sí, yo siempre fui nerd, orgullosamente nerd, porque me encanta estudiar y aprender. Pero es que no era tampoco porque quisiera, era porque en Colombia me exigían y en Colombia era como, hay este proyecto, hay este examen, o sea, claro. Hay muchas cosas que se entregan en cada semestre, se hacen los cortes y en cada corte tienes como un final de muerte, o sea, es como algo así. Cuando yo llego a Francia, pues yo venía también con esa misma dinámica, a pesar de que yo en Colombia ya había terminado mi universidad años atrás, porque yo trabajé muchos años ahí. Entonces yo pues pensé que era igual que en Colombia, cuando no. Yo me encontré que aquí en realidad pues es muy relajada, son muy relajadas digamos las clases en gran parte del tiempo. O sea, tú ves y proyectos pues puede haber, sí los hay, no hay muchos. Pero no hay como esa exigencia de que realmente la educación en Colombia era 1, 2, 3 cosas al mismo tiempo y tienes que responder por todo. Era como léete 100 páginas de hoy a mañana porque tienes que mañana presentar esto. Aquí no. Aquí yo no supe, o sea, yo no sentí esa presión. Claro, el de las fotocopias que toca leerse un montón de fotocopias, yo aquí acá no. No sentí esa presión y yo decía, claro, pues yo dije, bueno, pues es diferente, pero sí, yo como que decía, bueno, es que yo pensé que es un máster, yo quería como mayor exigencia. ¿Qué pasa? Que obviamente aquí no le meten la ficha al inicio ni al medio, aquí le meten la ficha al final. Entonces tú verías 2 semanas antes de terminar, la biblioteca estaba a reventar, porque todo el mundo estaba estudiando y recuperando el tiempo
desde el inicio. Entonces era súper intensas esas últimas semanas y ahí era donde tenías que presentar. Pero igual sí digamos que lo miro en términos generales y siento que la educación en Colombia es mucho más exigente, te exige muchísimo más. Pero aquí hay un tema que fue uno de mis grandes como shocks en el tema educativo y es que aquí todavía es una educación muy conservadora, muy antigua. Entonces, por ejemplo, aquí te ponen a hacer exámenes de 4 horas, que es bastante largo tú sentarte a mano. Entonces tú llenas hojas y hojas escribiendo 4 horas. Eso me pasaba a mí y pues para mí era un shock porque yo decía, pero no hay cosas prácticas, ¿sí? Para mí era como más el tema de que yo en Colombia venía con una educación que era mucho más práctica, mucho más de busquemos soluciones, de estrategia, de esto. Y aquí era como más de memorízate. Acá les encanta el memorizar. Y acá todo es par cœur, todo lo aprenden por corazón, como lo dicen. Sí, sí, sí. Entonces, para mí sí fue ese choque, porque yo decía, pero ¿en qué momento nos ponen un poquito más a la parte práctica? Sí había, no voy a decir que no, pero no era tal vez como yo lo venía viviendo, lo viví en el pasado. Así que sí me fue, digamos, como difícil ya a la hora de presentar esos exámenes, porque ya, pues yo los presentaba, y le pasaba a todos, o sea, todos salíamos diciendo lo mismo, como que, ok, 4 horas es inhumano estar sentado escribiendo a mano. Para nosotros, lo digo, para un francés era normal porque toda la vida están acostumbrados a hacer eso, entonces es normal. Y cuando ya ves tú digamos que las calificaciones no te califican igual que cómo te calificarían en Colombia, las calificaciones también cambian. Entonces, ¿cómo te califican? Como les gusta aprenderse de memoria, pues tienes que escribir las cosas de memoria. Y la misma palabra exacta. Exacto. Eso también me pasaba. Entonces, si tú no escribes las mismas cosas de memoria, pues sencillamente no vas a tener la nota más alta. Entonces ahí juega de nuevo la frustración. El tú decir, pero ¿por qué no tengo si yo lo que hice fue ponerle el caso práctico y la estrategia y el análisis y a mí, pero ¿por qué me ponen a repetir como un loro cuando hay que analizar? Y así duré un tiempo como en esa frustración hasta que dije, bueno, c'est comme ça, así es como es. Se ve acá, se vive aquí y pues tengo que adaptarme a eso. Creo que ese es un choque que cada vez que hablamos con más latinoamericanos todos estamos de acuerdo, que en Latinoamérica tenemos una educación más en la práctica, ¿no? Porque nos enseñan mucho que... Más empírica. Más empírica, como que nos enseñan de que vamos a salir a la vida laboral. Toca tener todo acá en la cabeza, pero también toca saber qué hacer con eso, ¿no? Y que eso también se ve cuando ya tú entras al juego corporativo, al mundo laboral. Eso también tú ya lo ves. Yo no estoy diciendo que los franceses no tengan competencias, son muy buenos en muchas cosas. Ellos en ingeniería son increíblemente buenos, en matemáticas, en números son muy buenos porque aprenden de corazón, o sea, aprenden de memoria el tema. Entonces son muy buenos en eso. Los latinos no somos tan buenos. Desafortunadamente no todos, porque hay muy buenos. Pero digamos a niveles, si lo comparamos en rankings, pues siempre los franceses están en los rankings más altos a nivel de ingeniería. Claro. Pero digamos, si tú ya lo ves y ya empiezas a trabajar, ya empiezas a ver las diferencias. El mismo problema no tiene las mismas soluciones de acuerdo a la persona que está detrás del problema. ¿Sí? Nosotros somos más prácticos. ¿Cuál es el lema en Colombia que también siento que de cierta manera pasa a un punto que no es tan sano y es de el jefe te dice, a mí no me traigas problemas, a mí tráeme soluciones. Sí. Y nosotros lo tenemos muy interiorizado en nuestra cabeza y decimos, yo no puedo llegarle con problemas, tengo que llegarle con 10 soluciones. Y aquí no, acá te llego con los 10 problemas. ¿Ves? Entonces ahí es cuando tú también ves que el estilo educativo también afecta y cómo tú te vas a desenvolver ya a nivel profesional. Claro, incluso hablábamos como de todas las áreas también de las ciencias, siendo que en efecto para las áreas de las ciencias acá es bien difícil esta parte de la memorización, de conocerse toda la teoría, que tal vez para una persona que ya ha estudiado ciencias tal vez pueda estar más preparado para lo que viene estando acá, pero digamos en el caso de las humanidades, lo digo en mi caso que también lo habíamos hablado en una entrevista diferente,
la parte de educación, de toda la parte de docencia, acá es tan rígida y tan teórica que se pierde por completo la parte práctica. Puede que el profesor te esté explicando de que cuando uno hace una clase en idiomas, uno tiene que aprender la cultura, más allá de la gramática, es importante la cultura, pero de ahí a la práctica no lo hace ni siquiera el mismo profesor, ¿no? Entonces, toda esta parte de que tenemos profesores acá franceses o profesores también europeos que tienen una forma muy cuadriculada de dar clases, ¿no? Muy teórica, y ven la diferencia cuando hablamos de profesores de otros países, no solo Latinoamérica, sino de otros países, que tienen esta forma más creativa de decir, bueno, la lengua o el aprendizaje no solo es la cajita de la teoría, tenemos que saber cómo usar lo que tenemos en la cabeza, la práctica, ¿no? Y eso también incluso lo ven los franceses acá, como es esta diferencia de culturas en el modo educativo, ¿no? Ahora, en tu caso, si tú quisieras dar un consejo a una persona que quiere venir acá a Francia a estudiar, ¿qué consejos le dirías? Bueno, sí o sí el idioma. Yo creo que se puede, sí, yo logré, yo lo pude, llevo 6 años aquí y pude terminar mi máster, pude integrarme al país, he trabajado, me he integrado también a la vida profesional en este país, y se puede sin el idioma, pero es mucho más difícil. Si no quieres hacerte la vida tampoco tan difícil, porque en realidad ya de base ya es difícil, pues no le sumes algo más. Entonces prepárate. Si tienes que retrasar tal vez tu viaje 6 meses, hazlo, pero 6 meses que te sirvan para aprender un poco más, para sentirte un poco más cómodo o cómoda a la hora de interactuar. Porque una cosa es que tú llegas a estudiar en inglés y que te vendan esto a nivel de escuelas, de que tú vas a aprender, te dan clase 1 hora a la semana, pero tampoco, por más que tú quieras aprenderlo, también no tienes el tiempo ni la energía suficiente para aprenderlo. Claro. Entonces, mira dentro de tus posibilidades y hazlo. Si puedes aprender a tiempo antes, muchísimo mejor. Aquí lo mejoras, pero sí, llega con bases. Claro. Segundo, abierto. Tienes que ser una persona con una mentalidad muy abierta a las diferencias. Yo creo que el tema es que siempre va a ser diferente. O sea, la cultura, la manera de socializar, la manera de trabajar, la manera de todo es diferente, pero no significa que la de Colombia sea perfecta y allá todo está perfecto, porque no lo está, y que aquí todo está mal, ni tampoco significa que aquí todo es perfecto, como tú decías en el caso que han dicho que acá la educación era, no todo es perfecto, pero tampoco todo está mal. Entonces considera que siempre hay diferencia en el mundo y que la capacidad más importante es de adaptación. ¿Cómo tú te adaptas a la nueva experiencia? Si tal vez yo me hubiera quedado frustrada cuando no entendía los acentos, diferentes acentos en inglés al empezar mi máster, tal vez yo no lo hubiera terminado. Tal vez me hubiera quedado ahí y no hubiera abierto, digamos, esa posibilidad para decir esto no me va a quedar grande, ¿sí? Claro. O tal vez yo no hubiera aprendido el idioma, que me costó un tiempo, yo no lo aprendí en un año, en el año de mi máster no lo aprendí porque no tenía como esa inmersión digamos, al estudiar en una escuela internacional, estás con personas y casi todo es en inglés. Claro. Entonces la inmersión es difícil, porque a veces mucha gente dice, ay, pero llevan 2 años y no sabe francés. Claro, pero es que también, es que de verdad se van, quién sabe a qué. Entonces no juzguen, porque no saben las condiciones de la persona. Y créeme que nadie en la vida quiere estar en un lugar donde se siente incómodo porque no se puede comunicar. Claro. Entonces, ¿qué circunstancias hay detrás de eso? No juzgarse es el siguiente consejo. No juzgarse. Sepan que todo es un proceso y que en el proceso pues se aprende, se desaprende también. Y tienes que dejar esas limitaciones que tenías, porque es para ser parte del proceso para crecer y para adaptarte, pero también tienes que aprenderlo y que va a tomar tiempo. Un idioma no se aprende en 6 meses. Por más que te digan, y hay personas que, ay, yo lo hablé en 6 meses, maravilloso, tal vez eres una genio o un genio en eso, pero no todas las personas les pasa lo mismo. Total. Entonces, date tiempo, prepárate con tiempo. Y permítete también no agobiarte por querer hacerlo todo perfecto, porque no lo es. Ese es un punto muy clave que, digamos, yo en mi experiencia como profesora de idiomas, cada vez que una persona dice yo aprendí el idioma en 6 meses,
es una falacia. O sea, eso está demostrado que es una falacia. Y esta frase, yo aprendí francés o aprendí inglés en 6 meses, tal vez es porque esta persona se puso a estudiar toda la parte de producción oral, ¿no? Toda la expresión oral, entonces ya es capaz de hablar. Tal vez sea posible si esta persona se enfoca solo en que pueda ser capaz de hablar. Pero si luego hablamos de otras cosas como las otras competencias, porque una lengua no solo es la parte de hablar, sino la comprensión de la competencia de habilidad de comprensión lectora, de producción escrita, de la parte de escucha, ¿no? Sabe hablar, pero ¿de qué temas? ¿De la vida cotidiana? Ok, esa es la parte fácil. Puede dar una conferencia, puede hablar de cosas más complejas del trabajo, puede leer textos complejos como en la vida de trabajo cotidiana, académica. Entonces ahí es cuando uno dice, si necesito un nivel más avanzado porque voy a estudiar en Francia, en efecto tengo que tener un nivel académico. Total. Sí, obviamente solo vengo a Francia porque voy a ir de turista. Con mi A2 o con mi B1 es suficiente, porque solo voy a necesitar la comunicación para ir a la tienda y a los lugares de turismo, ¿no es cierto? Y esa es otra parte también que hablábamos mucho en esa sección del Parcours en France, que es la integración intercultural. Nosotros hablamos de que la integración cultural está dividida en 3 secciones. Cómo te integras en tus competencias sociales, en tus competencias comportamentales y en tus competencias culturales, ¿sí? Cuando uno habla de que logré integrarme a Francia, es porque logró integrarse en esos 3 ejes. Solo hablar el idioma no es integrarse, ¿no? Va mucho más allá. Pero es un paso para la integración. Claro. Ese paso de la lengua sería una integración cultural, porque yo conozco que en este país hablan francés, toda su cultura se mueve en francés, todo su entorno se mueve en francés, me integro culturalmente. ¿Sí? Va más allá de solo ir al museo. Sí. Ahora, cuéntanos, Carolina, cómo se ha logrado integrar de manera social y comportamental. Bueno, social, tal vez suena repetitiva, pero el idioma. Para mí sí, creo que fue una manera de poder socializar y crear esos lazos en este país, porque todos sabemos que los franceses no hablan inglés. Lo saben, pero tal vez les da mucha pena. Hay muchos que no lo hablan sencillamente, ni siquiera lo hacen por ser groseros o por no querer ayudar, sino les da pena. Entonces es más difícil tú hacer una conexión si no puedes hablarle en su idioma. Claro. Si no hablas es difícil, si no logras comunicarte. ¿Cómo puedes crear una amistad o una relación si no hay palabras de por medio? Claro. Es complicado. Así que mi integración y el momento en que yo me sentí ya que iba en buen camino fue cuando ya empecé a desenvolverme en francés. Y claro, estoy hablando no necesariamente hablando ya con el nivel que tengo ahorita, sino ya poder salir y pedir el pan sin tener tanto pánico, ¿sí? Claro. Ya el poderme presentar y de pronto hablar lo que estoy haciendo y ya ahí tú empiezas a soltarte, pero fue creo que ahí el tema es dar ese primer paso a hablar, que no te dé pena. Claro. Al decir y borrarte esa limitación de que, porque todos lo tenemos, mucha gente dice, ay, pero no sé, como tan tontica no hablar el idioma, pues hable que nadie le va a decir nada. Una cosa es decirlo, otra cosa es que tú ya lo hagas. Muchas personas tal vez, la pena. Muchas personas tal vez no somos tan extrovertidas de llegar a la primera y decir, ay, voy a hablar, no me importa que me critiquen. Claro. Hay personas que tal vez no somos así y no está mal, porque también creo que hay como que hacen sentir mal a las personas que no lo hacen cuando no saben qué es lo que está pasando dentro. Entonces es dar el primer paso. En Francia es muy importante dar el primer paso porque ellos, de hecho entre ellos también, socialmente ellos cuando tienen amigos son amigos de infancia que hicieron cuando niños y ya de grandes ya es un poco difícil en la vida adulta crear amigos. Entonces ellos no te van a venir a hablar. Y no lo hacen porque tú les caes mal o porque tú les caes gordo o porque... No lo hacen por nada de eso. Sencillamente a ellos no tienen en su cultura el llegar como nosotros los colombianos a decir, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿de dónde vienes? No, ellos no lo hacen. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Decir, carajo, soy yo la que tiene que dar el primer paso. Soy yo la que tiene que hablar. Entonces es como ese reto también para los tal vez introvertidos en ese caso es, tenemos que hacerlo y hasta que no se hace pues no vas a ver
cambios y resultados diferentes. Claro. Entonces, da ese paso, habla, habrá gente que tal vez te va a decir, ay, no te entiendo, y tal vez te vas a sentir mal, pero bueno, no todas las personas son así, lo intentarás con la siguiente persona, pero da ese primer paso. Y me estabas preguntando los consejos de integración. Sí. No critiques, no critiques la cultura, hay diferencias, pero así funcionan y así es. No puedes pretender tú cambiar todo un país, toda una cultura para que se integre a ti, para darte como el tapete rojo y que diga, llegó Carolina, no, vamos, que pase. Eso no pasa, en todo un país y toda una cultura no se va a adaptar a ti, eres tú quien se tiene que adaptar. Total. No es que tú tengas que aceptar todo, no es que tú tengas que decir, es que como yo estoy en este país, entonces tengo que aguantar tal vez un maltrato o tengo... No, una cosa es adaptarte y otra cosa es que ya pasen por encima tuyo tampoco. Sí, no, esa no es la idea. Pueden poner límites, pero sí tienes que estar muy claro y clara en que tú tienes que adaptarte, en que tú tienes que tener esa mentalidad abierta y decir, las cosas aquí son diferentes, soy yo la que tiene que adaptarse y soy yo la que tiene que decir, ok, abuela, así es. C'est comme ça. C'est comme ça, ¿no? No, es como, no sé, en un momento hablábamos de si llegan a Colombia y quieren que, no sé, que cambiemos todo Colombia porque llegó una persona extranjera. No va a cambiar. No. ¿Cómo vas a llegar tú a mi casa a ponerme tus reglas? Claro. No sucede. Entonces tampoco así. intentemos hacerlo aquí y el primer paso es no juzguemos. Claro. No juzguemos porque eso lo veo mucho entre nosotros y es que siempre que hay esos grupitos de reuniones latinas, siempre hay alguna crítica. Sí. Siempre hay alguna crítica. Yo no estoy diciendo que no las hagamos. A veces es rico y delicioso porque es una manera de sacarnos la atención y lo que tenemos guardado. Sí. Pero midamos hasta qué punto estamos haciéndolo porque hay veces que ya se vuelve tóxico y ciertamente dañino. Entonces, no estemos criticando todo el tiempo. Hay diferencias, ok, funciona así, pero ok, tengo que adaptarme. Claro. Y así es, esa es la realidad y yo elegí estar aquí. Ellos no me golpearon allá, Caro, ven, bienvenida aquí. No, fui yo la que vine, así que respeto las leyes, hago también respetar mis derechos, pero también soy yo la que tiene que adaptarse y estar abierta a eso. Me encanta eso es lo que estás hablando, Caro, porque también ese es el punto de que nosotros podamos empezar a contar nuestro parcours en France, no solo como la experiencia de lo negativo o lo positivo, sino de que al final cómo estoy logrando integrarme al lugar al que estoy llegando. Volvíamos a hacer este ejercicio del espejo, ¿no? Entonces, imagínense si alguien llegara a Colombia o a nuestro país en Latinoamérica, como digamos pasa a veces en México, que están llegando mucha migración europea o de Estados Unidos a poner sus leyes y decir, ¿acá solo hablamos inglés? Sí, a cambiar toda una cultura y hasta los platos típicos. Entonces ya no se puede servir un taco o nada picante, o entonces los mexicanos ya cambiando sus platos y su gastronomía a que sea menos picante porque a los extranjeros no les está gustando. Entonces no hay que llegar hasta ese extremo de llegar a cambiar toda una cultura y todo un país cuando el que está llegando del exterior es otro, ¿no? Entonces, este mismo análisis que nos hacemos a nosotros mismos, ojalá hacerlo en espejo para ver, bueno, y si alguien llegara a mi país a hacer lo que yo estoy haciendo, ¿sería aceptable? No, no sería aceptable. Yo estaría histérica si vienes a cambiarme las reglas de mi casa también. Claro. Entonces, es ese respeto también hacia una cultura, hacia un país y hacia una identidad que ellos tienen. Total. Y ahora para ir cerrando, Caro, cuéntanos 3 cosas que extrañas de Colombia. ¿Solo 3? Bueno, ¿qué extraño? Mi familia, obviamente, número 1, mi red de apoyo. Claro. Y eso es algo que no va a pasar nunca. O sea, es decir, puedes llevar un mes, puedes llevar 10 años, puedes llevar 20 años, siempre va a estar. Entonces es algo con lo que vengasen preparados si vienen a migrar, porque es que no se va a hacer más bonito. Siempre vas a extrañarlo, tal vez lo vas a saber llevar de una mejor manera, pero va a seguir sucediendo ese mismo. Extraño mi familia, extraño mi comida. Extraño mucho la comida, creo que son cosas... de hecho, aquí intento mucho cocinar también, esa es la ventaja de pronto de vivir en París, que tengo la posibilidad de encontrar
tiendas con Claro, productos latinos. Tengo una a 2 cuadras de donde vivo, entonces tengo una fortuna, tal vez por eso no me he ido de aquí. Extraño el clima, o sea, más en invierno. A mí no me da tan duro el frío. Okay. A mí me gusta el frío, pero es más como la luz. Que no hay sol. No hay sol. Claro. Por ejemplo, ahí hay un tema que nos quejamos muchos de Bogotá y yo digo, no se me quejen de Bogotá, por favor. No es posible, porque en Bogotá puede llover, pero todos los días van a ver el cielo azul. Cierto. No. Aquí pueden pasar días que el cielo es gris o blanco. Entonces, la luz creo que es algo que extraño mucho y pues por último y no menos importante, creo que es de los más importantes, la gente. Creo que la gente en Colombia tiene es una calidad humana que tú no encuentras en otro lado, sin tampoco decir que somos perfectos, porque también uno ya viviendo en otras culturas, compartiendo con gente de muchas culturas, también uno dice, hay cosas que no son tan bonitas que nosotros hacemos y que hay que cambiarlas. Pero yo digo que en general la calidad humana de nuestros colombianos y colombianas es increíble. Somos tenemos una calidad de generosidad muy grande. El choque aquí de ver que tal vez en el metro no te van a ayudar tanto si vas con un coche con un niño. Y el decir, yo en Colombia, no sé, si una señora sale con un bebé, hasta le levantan el bebé y la suben a ella. Sí. El hecho de esa no sé, esa amabilidad del buen trato, del buen servicio, del escucharte, del preguntarte cómo estás. Esas cosas se extrañan, son cosas que yo decía, o tal vez no le prestaba atención en Colombia, pero tal vez que yo esté en la calle o que esté en una fila y que extraño, no sé, la señora que llegaba y empezaba a hablarme y a hacerme conversación y a contarme tal vez su historia, que yo no la conocía, en 5 minutos salía conociendo la historia de sus hijos. Ese tipo de cosas que son tal vez insignificantes cuando vivimos allá, pero aquí decimos, carajo, cómo extraño eso. Ay, qué bello. Cómo extraño. Entonces, extraño muchísimo más ese tipo como de temas más de conexión. Qué bello, qué bello. Es verdad que cuando uno sale, uno aprende a valorar más lo que uno tenía. Sí, total. ¿No? Creo que eso ya todos lo hemos aprendido. Bueno, Carolina, te agradezco el cielo y la tierra por pues, haber participado en nuestro Parcours en France. Y obviamente, pues, cuéntanos de tus redes sociales, cuéntanos de tu podcast también para que las personas puedan ir a escuchar todas las entrevistas, que también hicimos ya una entrevista en el canal de Ellas Inspiran. Entonces, cuéntanos un poquito dónde te encontramos. Bueno, pues no, me encuentran en @ellas.inspiran. Es un podcast reciente, salió hace un par de meses tan solo. Tenemos diferentes temas, como ya lo dije, para mujeres. Hay una parte para mujeres migrantes donde hemos hablado con, por ejemplo, especialistas en gestión emocional durante el duelo migratorio. Hemos hablado del duelo migratorio, de todas sus fases. Hemos hablado, bueno, la entrevista que tuvimos contigo, que estará pronto también disponible en nuestras plataformas, donde pues obviamente Gina, con toda su experticia en el tema, pues nos cuenta un poco cómo llevar ese proceso migratorio de la mejor manera, de una manera mucho más amable. Así que lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Amazon Music. Estamos como Ellas Inspiran Podcast. Y en nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok como @ellas.inspiran. Y también estamos pues ya lanzando la página en LinkedIn para que pues podamos conectarnos también a nivel profesional, porque también hay muchos tips a nivel profesional, a nivel de cómo podemos ya, digamos, basado también en mi experiencia y en experiencia de mujeres expertas que participan como invitadas, como Gina, o de historias inspiradoras también de mujeres que han vivido cosas y que pueden inspirarnos. Y podemos aprender mucho de temas profesionales también, de cómo mejorar nuestras competencias en comunicación, en legitimidad, más cuando estamos trabajando y somos extranjeras, que a veces son difíciles esos temas. Entonces es un podcast que habla de temas generales que le pueden servir a cualquier mujer en el mundo, pero también que hay temas que se hablan mucho de migración, que es uno de los enfoques también del podcast. Claro, bueno, está muy interesante, de verdad, véanse todos los capítulos, aprendemos de las experiencias de cada una de las mujeres que pasan por el podcast, y pues te agradezco de nuevo por haber asistido y haber aceptado esta invitación, y pues que ojalá no sea la última vez que podamos trabajar en equipo.
Claro que sí. Y pues bienvenida también. Luego nos veremos en alguna otra emisión. Muchísimas Claro que sí. gracias. Gracias a ti. Y adiós.